Santos, soy profesor de arte en la Universidad Popular. Os quiero dar la bienvenida y si las otras semanas hemos estado hablando sobre el románico, el Camino de Santiago en la provincia de Palencia, en esta ocasión nos vamos a dirigir hacia la capital y vamos a hablar de una de las señas de identidad, el hito principal que yo creo que tiene la ciudad, que es el Cristo del Lotero. Vamos a empezar con esta fotografía que he colocado aquí, esta fotografía de principios del siglo, en la que vemos los dos cerros que tiene la capital, uno que es en el que nos vamos a centrar, que es el Cerro del Lotero, y el otro que vemos en la parte de atrás, que sería el Cerro de San Juanillo, conocido por los palentinos, aunque en realidad en origen era conocido como el Cerro de San Juan del Lotero. Hay que decir que en septiembre del 2017 han sido catalogados como bien de interés cultural. Del Cerro de San Juanillo sabemos que es una excavación, una construcción que se hizo en los primeros años del siglo XV y que en origen tenía una ermita rupestre en la que todavía se conservan o podemos ver algunas de las pinturas murales y algunas de las señas de identidad del cristianismo, algunas cruces que tiene grabadas. Se forma por tres salas, una de ellas en forma de exedra, en forma circular, y actualmente está en un estado de abandono total. Sabemos que fue fundada por Juan García. Juan García no vivía en el Cerro de San Juanillo, pero sí sabemos que fue enterrado en el interior. Llegó a tener un ermitaño que se dedicaba a la limpieza y al cuidado de la ermita y tenía misa por lo menos una vez a la semana. Ante el mal estado en el que se encontraba el camino para subir al Cerro del Lotero, llega un momento en el que se abandona completamente y esperemos que intervengan y se pueda recuperar esta seña de identidad. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el cerro en el que nos interesa, que es el Cerro del Lotero, y lo vamos a dividir en tres partes. Por un lado vamos a ver las ermitas que conserva y las que ha perdido el cerro. Por otro lado vamos a hablar de la ermita principal, que es Nuestra Señora del Lotero, y por supuesto vamos a hablar de la construcción de la escultura monumental que hace Victorio Macho, que sería dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. He colocado esta imagen para que veamos cuál era el camino original que llevaba al Cristo del Lotero. Aquí en este extremo podemos ver dónde estaban colocados los depósitos de agua potable, con lo cual era el camino que iba lateral, y podemos ver cómo en origen se conservaban unas cruces, un vía crucis, para la celebración de la fiesta principal, que era la exaltación de la cruz que se realizaba en septiembre. A partir de los años 50 se decide quitar estas cruces que se encontraban a lo largo del camino y llevarlas hacia las laderas del Cristo, y allí estuvieron colocadas hasta los años 70, más o menos. Sabemos, por la documentación que tenemos, tanto fotográfica como documental, que además existió un humilladero, que es el que tenemos colocado aquí, 4 postes que encerraban una cruz que era de madera. Este humilladero desaparece en 1914. Lo sabemos porque la documentación lo que nos habla es que en la fiesta, que es lo que podemos ver aquí en esta fotografía, es un día de fiesta, los puestos se colocaban a las orillas del humilladero. Y allí era donde se vendían naranjas, nueces y otro tipo de elementos que los palentinos podían recoger. El día de la fiesta de la exaltación de la cruz, si el camino no estaba en condiciones para subir hasta la ermita, la misa se realizaba aquí, dentro de este humilladero. Actualmente, lo que tendríamos en el Cerro del Lotero serían estos elementos que aparecen nombrados. Entonces, la primera ermita que nos vamos a encontrar es la ermita casa de Santo Toribio, que es la que todos los palentinos conocemos más porque es donde se realiza la fiesta de la Pedrea. Si seguimos subiendo la ladera, encontraremos la ermita de Santa María del Lotero, que es la ermita principal, la sala capitular, que actualmente es el museo o el centro de interpretación de Victorio Macho, y en la parte trasera, en la parte de poniente, encontramos otra ermita excavada que estaba dedicada también a Santo Toribio, que es una construcción que realiza la diócesis de Palencia. Tenemos que tener en cuenta que a principios de siglo XX el cerro, la ladera del Cristo, se encontraba a unos 2 kilómetros desde las puertas de Monzón.
Las puertas de Monzón están donde tendríamos situada ahora la Plaza León. Y tendríamos un cerro que mide 843 metros en concreto. Entonces, de estos elementos, los que conservamos serían, lo primero, la casa ermita de Santo Toribio, que pertenece al concejo, pertenece al ayuntamiento. Es una ermita semiexcavada, tiene una parte baja con una sala, que es rectangular, con una bóveda, y en la parte de arriba es donde encontraríamos la habitación donde tenemos el balcón, que para nosotros es conocida por esa fiesta de lanzamiento del pan y el quesillo, la Pedrea a Santo Toribio, que vendría a través de la leyenda. Aquí vemos el día de la fiesta de Santo Toribio, con la procesión, cuya imagen sale desde la Catedral de Palencia. En origen era una fiesta que realizaban los seminaristas de Palencia y con el tiempo entró en declive y actualmente los encargados de portar la imagen pues, es una peña que se encuentra en el mismo barrio. Es una construcción del siglo XVIII, aunque está muy reconstruida. En la parte de atrás, decía antes que encontrábamos otra ermita que también estaba dedicada a Santo Toribio y en esta ocasión es a mediados del siglo XIX cuando el Cabildo, la diócesis de Palencia, encarga que se realice una construcción dedicada a este santo. Estuvo en pie hasta mediados del siglo XX cuando se produce un derrumbe y actualmente está cegada, pero todavía conservamos dos de los pilares que sostenían la fachada y el arco que daba entrada hacia el acceso. Todavía se ve la viga de madera en la parte superior. En origen sabemos que lo que había en el interior era una tela de damasco que cubría un Cristo crucificado que con el tiempo fue cambiando y lo que aparecía era la imagen de Santo Toribio en el interior. Al tener mucha devoción, estas ermitas, muchos palentinos llevaban los esbotos, que eran de cera generalmente, y que se iban colocando en los laterales de las paredes. Como curiosidad hay que decir que en esta ermita es donde fue asesinado el ermitaño del Cristo del Otero, que tan famoso se hizo en Palencia y en Castilla a través de las coplillas que llevaban por todos los pueblos. Entonces, donde se produjo el asesinato fue en el interior de esta ermita. Aquí he colocado un grabado francés que lo que nos señala es la fiesta en las laderas del Cristo del Otero y en la parte superior una idealización de lo que habría sido la otra ermita que está dedicada a Nuestra Señora del Otero. La construcción de esta ermita es antiquísima, no sabemos la fecha exacta, pero tendríamos que llevarla a la época de la restauración de la diócesis de Palencia. Seguramente fue durante la época de Sancho III el Mayor, en el siglo XI, cuando se llevaría a cabo la primera excavación de la ermita. Actualmente, este sería el acceso que tenemos de entrada, una portada que tiene un arco de medio punto y la vemos completamente cubierta de piedra de sillería. En el interior, si cogiéramos un plano, la ermita y los anexos que tiene quedarían de esta manera. Es una capilla que tiene 3 naves, como podemos ver aquí en este plano, con 4 capillas adosadas en el lateral, una capilla mayor, que es la que está dedicada al Santo Cristo del Otero. Esta sería la entrada, el zaguán, en la que se distribuyen otros 2 anexos. Por un lado tendríamos la antigua sala capitular, que es la actual sala dedicada al museo, al centro de interpretación de Vittorio Macho, y en la parte izquierda lo que tendríamos sería otra construcción que en origen era la Casa del Ermitaño, que actualmente se ha hecho una ampliación para el museo y pertenece a la sala de audiovisuales del museo. Es interesante comprobar cómo en la fachada todavía quedan restos de algunos de los benefactores de la ermita de Nuestra Señora del Otero. Por ejemplo, tenemos un escudo en la fachada exterior y una placa conmemorativa dedicada a Juan de Tordesillas, que era canónigo fabriquero. Esta placa se coloca porque fue gracias a su impulso y a su dinero el que realiza la cerca de toda la ermita, realizada en piedra maestra, y además otro elemento interesante es que él manda a hacer un pozo en la parte baja de la ladera, cubierto con piedra, todo con su dinero. Entonces, esta placa se coloca en la fecha de fallecimiento que tenemos aquí, que se produce el 8 de julio de 1500
1513. Decíamos que la ermita, aunque muchos palentinos piensen que está dedicada al Cristo Lotero, en realidad está dedicada a Nuestra Señora de Lotero, a la Virgen. Está colocada en uno de los laterales, es la capilla que tiene más decoración, tiene una nervadura gótica con nervios de crucería, y fue una imagen que la documentación se dice que es antiquísima, con lo cual debemos de pensar que la imagen original era de estilo románico, una virgen sedente que tendría un niño y que actualmente pues, ha cambiado. Tenemos esta imagen, que es una imagen de vestidor con algunos añadidos. En origen tenían en las manos un niño, que también ha desaparecido, y sabemos que muchos palentinos la tenían muchísima devoción, como por ejemplo Miguel Cadagua. Miguel Cadagua era un palentino que había ido a Perú y cuando va a regresar hacia Palencia, en 1572, promete que si llega bien en su travesía hacia la ciudad, regalaría una corona de oro y de piedras preciosas a la Virgen. Y así se realizó. Él viene a Palencia, regala esa corona, donde se especifica que solamente se tenía que colocar los días de fiesta, y 3 años después sabemos que el Cabildo decide venderla. Además, este Miguel Cadagua, que había hecho fortuna, muere en 1595 y en su testamento deja todos sus bienes a Nuestra Señora de Lotero, y una curiosidad es que especifica que se tiene que repartir pan a los pobres en las laderas del Cristo el día de la visitación. Esto es un elemento importante porque estamos en el siglo XVI y entonces podríamos hablar de que tenemos los antecedentes del reparto del pan que se hace con Santo Toribio posteriormente, a principios del siglo XX. La fiesta de la visitación se celebraba porque la capilla en el interior tiene esta capilla que está dedicada a la visitación. Sabemos que en origen, en este altar, había un cuadro que estaba dedicado a ese tema, y además tenemos en la parte superior una inscripción. Esta inscripción nos habla de cómo la Virgen va a visitar en la montaña a Isabel, y tenemos el año de la construcción en este lateral, que es año de 1552. Todos los elementos que estaban en el interior de la ermita prácticamente han desaparecido, exceptuando el Cristo Lotero que veremos después y Nuestra Señora de Lotero. Y en cambio lo que encontraríamos hoy serían los bocetos en yeso que realiza Vittorio Macho para la escultura de la Plaza Mayor dedicada a Alonso Berruguetti. Bien, decía antes que muchos palentinos piensan que la ermita está dedicada al Cristo Lotero, que el Cristo Lotero sería este que tenemos aquí. Es un crucificado que en la documentación se habla como un Cristo milagroso que vulgarmente los palentinos llamaban de Lotero. Era un Cristo que muchos palentinos rogaban para los años de sequía, estaba relacionado con el agua en Palencia. Y así tenemos mucha documentación, como el Cristo produce milagros, por ejemplo, en el año 1700, donde se produce una gran sequía en Palencia, y entonces se pide que el Cristo de Lotero bajara hasta la catedral para hacer una novena junto con la Virgen de la Calle. O, por ejemplo, 16 años después, en 1716, hay una documentación que nos habla de cómo al sacar al Cristo por las puertas de la ermita empezó a llover tan copiosamente que luego no había manera de que el Cristo pudiera subir arriba porque estaba completamente embarrado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habla de esas situaciones ante la sequía y el agua que se producían en Palencia. Es un Cristo de talla anónima del siglo XVI, pero que podríamos relacionarlo con Juan de Balmaseda. Juan de Balmaseda sabemos que había realizado el Cristo de la Misericordia, que se encuentra en la Compañía y que sale los miércoles en Semana Santa, en procesión. Entonces, es ese tipo de Cristo, sufriente, con el pelo natural, la barba natural, y sabemos que en origen tenía un paño de pureza que era de tela encolada. Pero al ponerse de moda las faldillas del Cristo de Burgos, de la Catedral de Burgos, pues en este caso decidieron arrancarlo y actualmente le vemos con este tipo de faldillas en las que la documentación nos habla que en la capilla de Lotero existían varios de diferentes tonalidades, de diferentes colores y materiales para irlo cambiando según iba cambiando la liturgia. Esto es una curiosidad porque
a veces nos llevamos sorpresas y hace poco ha salido en la prensa como al caerse el estuco de la parte de atrás del retablo donde se encuentra el Cristo, de repente han aparecido unas pinturas realizadas, unas pinturas murales que lo que están representando es el Gólgota. Vemos que están un poco estropeadas, pero esperemos que las puedan restaurar y bueno, pues una sorpresa que nos hemos llevado porque nadie sabía que se encontraban, ¿no?, en esa parte de atrás. La documentación nos hablaba sobre ellas. Estos son diferentes visiones sobre la capilla. Sí que tendríamos que decir que al construir la imagen del Sagrado Corazón, la de Vittorio Macho, la capilla se tuvo que remodelar porque los pilares se tuvieron que reforzar para poder aguantar todo el peso de la imagen. Entonces, aquí tenemos las capillas laterales, en este caso, y esta sería la capilla central, la nave central, la que tenemos en este lado, donde está enterrado el escultor Vittorio Macho. Vittorio Macho muere el 13 de julio de 1966 y él quería ser enterrado en su obra más insigne, que era la del Cristo del Lotero. Entonces, es una tumba muy sencilla, donde el epígrafo que él decide que se tiene que colocar sería "Mi última jornada". Esto sería la parte del zaguán de la ermita, con el acceso hacia la capilla, y aquí estamos viendo el zaguán con la entrada hacia lo que habría sido en origen la sala capitular, el actual museo, centro de interpretación de Vittorio Macho. Bien, la segunda parte de la que quería hablar son cuáles son los inicios para que se construyera un Sagrado Corazón en Palencia. Entonces, bueno, esta es una visión parecida a la que hemos visto antes, con la casa del depósito de agua potable, y aquí ya tenemos la construcción del Cristo, la inauguración por el camino antiguo. Entonces, primero tendríamos que hablar sobre quién fue el que proclama la fiesta del Sagrado Corazón, que en concreto fue el Papa Clemente XIII. En 1765 fue quien proclamó la fiesta del Sagrado Corazón, pero en este caso estaba limitada solamente a Polonia y a Roma. Posteriormente, el 23 de agosto de 1856, fue el Papa Pío XI el que extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. Tenemos que tener en cuenta que 2 años antes, el 8 de diciembre de 1854, el mismo Papa había proclamado el dogma sobre la Inmaculada Concepción. Para nosotros, un obispo que será fundamental será Ramón Barberá y Boada, que estuvo en Palencia desde 1914 hasta el 24. Él fue el que decide dar un auge a toda la festividad del Sagrado Corazón en la ciudad de Palencia y en concreto a los padres jesuitas que se encontraban en el monasterio de San Francisco. Mientras se iba proclamando las fiestas a toda la Iglesia, Palencia ya contaba con una imagen, que era esta. Este fue el primer Sagrado Corazón que llegó a Palencia, que en origen era para la Iglesia de la Compañía, pero posteriormente se coloca en la iglesia de San Francisco, en la iglesia de los jesuitas. Es una talla del siglo XVIII y se encontraba en el retablo mayor. Esta imagen era la que salía en procesión en Palencia el día de la festividad, después de hacer novena y misa dentro de la iglesia. Posteriormente, los jesuitas contratan también una nueva imagen, que esta estaba colocada en el colegio de los jesuitas. Es una imagen de 1922 que vino de los talleres de Olot de Barcelona, que eran unas imágenes seriadas que se repetían en muchos pueblos y en muchas ciudades de toda España. Jerónimo Arroyo, en 1914, había realizado la imagen del Sagrado Corazón, una imagen pública que se encuentra delante de la iglesia de Santa Eugenia, aprovechando que al pueblo habían llegado las aguas potables. Entonces, este es el primer monumento que podríamos decir que tiene la provincia de Palencia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Pero sin duda hay un acontecimiento que es el que hará que luego todas las ciudades quieran tener una imagen dedicada a Jesús, que fue la inauguración en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, del gran monumento dedicado al Sagrado Corazón
del arquitecto Carlos Maura y el escultor Aniceto Marinas, que se inaugura en 1919. El monumento era este, donde veíamos un gran pedestal con la imagen del Sagrado Corazón, y en los laterales se encontraban personajes que venían a rezar ante la imagen. Es fundamental porque a esa inauguración de 1919 fue Alfonso XIII. Y entonces él dio un discurso. Pero aparte de ir el propio rey a la inauguración, también fueron prelados de muchas de las diócesis de España. Y entre ellos se encontraba el de la diócesis de Palencia, Barberá y Boada, que decíamos antes, ¿no? Entonces, cuando él viene a Palencia, claro, lo que va a intentar es dar más auge todavía a la fiesta del Sagrado Corazón. Por otro lado, en 1925 tenemos al Papa Pío IX. Pío IX hace un discurso en el que va a proclamar en este caso la fiesta de Cristo Rey, y según sus palabras era para combatir el laicismo, que era la peste que él consideraba que en ese momento se estaba desarrollando en su tiempo. El primer ayuntamiento que tenemos en la provincia de Palencia en 1925, que va a entronizar al Sagrado Corazón dentro de una administración pública, será Itero de la Vega. Fue una iniciativa que lleva a cabo el alcalde de ese momento, que se llamaba Benjamín Ibáñez. En el momento en el que se proclama o se entroniza el Sagrado Corazón dentro del primer ayuntamiento, se va a intentar que todas las instituciones públicas hagan lo mismo. Y eso es lo que sucede también en Palencia. En Palencia, en 1925, en la misma fecha, la Diputación de Palencia quiere entronizar también a través del Sagrado Corazón y se encarga una imagen al catalán Claudio Rus para ponerlo en el Salón de Plenos. Finalmente, la imagen se llega a colocar en la escalinata de la Diputación de Palencia. La imagen se pierde porque el 24 de diciembre de 1966 se produce un incendio en el que cae la estructura, la techumbre de la escalinata, y la imagen pues prácticamente quedó muy dañada. Aún así se conserva y luego se llevó a los jardines de San Telmo, del Hospital de San Telmo. Mientras tanto, en 1925 tenemos un nuevo obispo, es Agustín Parrado García. Este obispo para nosotros es fundamental porque es el que quiere que se construya una escultura, una gran escultura del Sagrado Corazón en el Cerro del Otero. Y es en esa fecha, 1925, en el que él va a dar la primera idea sobre la construcción. En palabras de él, dice: contempladle y decid si no es verdad que el Otero está pidiéndonos una corona, una estatua monumental, y como cerro sagrado que es, sagrada. Y ninguna mejor que la sagrada imagen del Divino Rey, monumento simbólico del reinado de amor y misericordia sobre el mundo, al mismo tiempo que a cuantos viajeros crucen por la ciudad les servirá como heraldo para el parabién fraternal y cristiano con que Palencia les saluda. Bueno, oye, en otros términos, ¿no? Es verdad que el Cristo del Otero es una referencia para todo el que viene desde fuera y también para los palentinos, ¿no? Cuando estamos de viaje y regresamos hacia Palencia, muchas veces lo primero que vemos es el Cristo y sabemos que estamos llegando a nuestra ciudad. Una vez de que se sabe que el Cerro del Otero es el lugar ideal para construir la imagen, lo que quedaba era saber quién iba a ser el artista. Entonces se escoge a Vittorio Macho Rogado, que había nacido en Palencia, en la calle Colón, el 23 de diciembre de 1887. Es verdad que desde joven él marchó a Santander con la familia y después consigue una beca por la Diputación de Palencia y fue a estudiar a Madrid. Vittorio Macho había tenido relación con la obra artística palentina en 1913, donde le encargan dos proyectos. Por un lado estaba el remate de la Diputación de Palencia, que estaba realizando Jerónimo Arroyo, donde él presenta este boceto sobre la alegoría de Palencia en el centro con los dos palentinos, que finalmente no llega a realizar porque el escultor encargado fue Natalio Rivas. Y por otro lado, en esa misma fecha le habían encargado un proyecto para la realización
del monumento a Alonso Berruguetti. En 1921, por ejemplo, él ya empieza a tener una reputación y los amigos del país le hacen una visita en Palencia. Más allá de eso, él había realizado esta obra, que era el sepulcro para su hermano Marcelo. La relación que tiene esta obra con Palencia es que Vittorio Macho la realiza para que sea colocada en la Catedral de Palencia. Una vez de que tuviera un destino definitivo, le entregaría las cenizas. Pero finalmente pues, el cabildo no lo cambió de sitio y Vittorio Macho en una ocasión vino y la recogió y se la llevó. Pero en origen tendría que estar situada allí, en la catedral. Hoy está en la fundación de Vittorio Macho en Toledo, el Museo de Rocatarpeya. Bien. Sabiendo que Vittorio Macho tiene que realizar el monumento, había sido encargado para realizar el monumento, le encargan que realice una maqueta para que fuera expuesta en la sala capitular de la catedral con el fin de recaudar fondos porque la imagen tenía que ser costeada por donaciones populares. Vittorio Macho realiza en 1927 esta maqueta de cómo iba a ser el primer proyecto sobre el Cristo del Lotero. Y él lo explica así. El coloso que he proyectado para elevarse sobre el Santo Cristo del Lotero habrá de ser el faro de fe en tierras de Castilla. Será el inmenso poeta de las parábolas, Cristo Rey transfigurado por la luz matutina, Jesús que repite el maravilloso sermón de la montaña. Y a continuación lo que hace es dar una explicación sobre los materiales que él va a utilizar. Y dice, la túnica será de cermento armado revestido de cerámica de reflejos metálicos que formarán un gran mosaico. La cabeza, los brazos y los pies de bronce. Los ojos de marfil y mármol azul pulimentado. Su altura será de 20 metros. Por su forma constructiva habrá de responder plenamente a la tendencia arquitectural ya iniciada en mis obras anteriores. Sobriedad, ponderación de planos y masas ante la luz, sin ningún elemento que desarmonice la serenidad profunda que quisiera fuese la característica esencial de dicha imagen. Por esto la túnica está concertada por planos amplísimos, claros y sencillos, y estrías verticales fáciles de revestir con el mosaico que he imaginado. Vemos que una de las características que tenía el Cristo con respecto a la que tenemos hoy en día es que los brazos están extendidos en una señal de abrazo. Es muy interesante ver este dibujo que hizo el propio Vittorio Macho, no sobre cómo iba a quedar la imagen del Sagrado Corazón, sino cómo tendrían que ser los andamios que se tenían que colocar para la construcción del Cristo. Entonces, en este dibujo se especifican las características que él ya mostró en su discurso ante lo que iba a ser la imagen, y vemos esos azulejos dorados en la parte de la túnica, que lo que harían era que cuando le diera el sol resplandeciera, y vemos que una de las características esenciales que hoy en día ha perdido es que en origen iba a tener ojos. Él nos habla de que iban a ser de marfil y de mármol azul pulimentado, que después desaparecerán en su segundo proyecto. Los inconvenientes que tiene son dos. El primero es económico, lógicamente el presupuesto de esta imagen se disparó, 187.000 pesetas, de las que solamente se llegaron a recaudar 100.000, y el segundo problema que tenía era estructural. Al tener los brazos de bronce y colocarlo en esta posición de abrazo, los brazos se requebrajaban. Después Vittorio Macho además añadió otro elemento, que era que dependiendo del punto de visión que nosotros tuviéramos sobre el Cristo, nunca iba a quedar proporcionado, que ese será el cambio que dé luego en el segundo proyecto. Bien, el proyecto se paraliza durante un tiempo, el obispo va buscando otros recursos, incluso llega a solicitar a Barcelona que le den algún otro proyecto, pero en 1930 decide volver a poner en manos de Vittorio Macho un segundo proyecto, con la condición de que tendría que rebajar el coste todo lo que pudiera. Entonces, en esta fecha, Vittorio Macho, el proyecto que da es este. Elimina todos los materiales que lo iban a encarecer y decide que el Cristo se va a realizar en hormigón armado.
Y por otro lado, ese problema que tenía con los brazos de bronce y la postura, decide cambiarlos. El Cristo que tenemos actualmente tiene las manos levantadas, que sería el inicio ante la bendición de los palentinos o los que vengan de fuera, y además lo que le da es una verticalidad. Desde cualquier punto de vista que nos coloquemos en la parte baja del cerro, siempre quedará proporcionado. El esquematismo, del que nos hablaba antes, bueno, he colocado esta fotografía, que es muy interesante. Esto es una postal del Cristo del Otero, donde vemos que Vittorio Macho, en la parte superior, ha dibujado cómo quedaría el Cristo del Otero cuando le tuviera terminado. Bien, para realizar el Cristo del Otero, él lógicamente no tenía taller en Palencia y entonces recurre a Jerónimo Arroyo. Jerónimo Arroyo le cede unos locales para que él pudiera hacer los armazones. Tenemos que tener en cuenta que Jerónimo Arroyo es el ingeniero que realiza la plataforma de hormigón para poder sostener al Cristo. Entonces, lo primero que hace es ese armazón de la cabeza, los brazos y los pies, para que tengamos en cuenta, la cabeza mide 4,25 metros. A continuación, lo que hace es moldearlo con arcilla y de esta manera tendremos el molde para el vaciado de yeso. Sobre él verterá luego el hormigón armado, la tierra, el granito y la cerámica para darle los reflejos. Aquí ya tenemos la cabeza una vez que estaba terminada para realizar el boceto. Y aquí tenemos cómo queda la escultura completamente terminada, la parte de la cabeza. Que, claro, tenemos que pensar que en 1931, cuando se inaugura, fue una escultura muy novedosa. Vittorio Macho nos habla del faro. Ante la horizontalidad de los campos de Castilla, el Cristo del Otero se convierte en la vertical, es el faro. Y los ojos, esas dos cuencas, porque en realidad no hay ojo, son los ventanales en los que nos podríamos asomar. Vemos que el reflejo metálico sí que se ha mantenido en ciertos puntos, sobre todo si nos fijamos en la zona de las aristas del pelo o de la barba, y vemos también que hay dos tipos de tonalidades, que esto es lo que vendría a través del bronce que él quería hacer en un principio. Entonces vemos que las partes de carne son más oscuras que la parte, por ejemplo, de la vestimenta. Se ha hablado sobre las reminiscencias neobizantinas, ¿no? El esquematismo, la geometrización que tiene la imagen. Y este es un elemento interesante. Este es el interior del Cristo, es un Cristo hueco, y lo que podemos observar aquí es la antigua escalera de madera. La escalera se hizo durante la construcción. El Cristo se levantó in situ, lo que sería la imagen como tal, y luego se añadieron la cabeza, los brazos y los pies. Esas formas geométricas ya las estaba enseñando Vittorio Macho a través, por ejemplo, de esta obra, que es el pleurante del sepulcro del Tomás Morales, que realiza en 1921, que actualmente está en el Museo de Toledo, de Vittorio Macho. Y entonces vemos como la parte de la túnica lo que tiene son una geometrización. Tenemos un rectángulo, vemos los pliegues que son verticales, que él ya anunciaba cuando nos habló sobre su primer boceto, que tendrían que ser de esa manera para poder colocar la cerámica metálica, con lo cual tenían que ser planos, en realidad, lo que tendría que realizar. Aquí ya tenemos el Cristo con la posición de los brazos en vertical y vemos que sí que se ha reservado esa parte de mosaico en la zona del corazón. Entonces, este es el recuerdo de lo que iban a ser los antiguos azulejos en mosaico que él iba a colocar. Y vemos que en la túnica, de color blanco, se ven esos reflejos al añadir la cerámica dentro de lo que era el hormigón armado. Entonces, todos estos pedazos son los que le dan el brillo a la imagen. La escultura se realiza en un año. Se iba a inaugurar en febrero de 1931, pero al proclamarse la República deciden espaciarlo un poco en el tiempo. Finalmente, la imagen se inaugurará el 12 de junio de 1931 y, bueno, como decía antes, pues es ese símbolo que tenemos en Palencia, un hito
del que podemos presumir en toda Castilla y León y yo creo que en toda España. Se ha hablado mucho sobre si es la segunda imagen más grande del mundo. Fue así durante un tiempo, después de la de Río de Janeiro, la de Corcovado, pero actualmente ya se han ido construyendo otras imágenes en Europa y actualmente la más alta del mundo la encontramos en Polonia. Pero bueno, no significa nada. Es una gran imagen con esos 20 metros de altura y un símbolo para Palencia. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima charla.